La danza es una expresión antigua, tan antigua como el ser humano, y ha ido evolucionando junto con él. En las civilizaciones antiguas se utilizaba la danza como un medio para comunicar con los dioses, para crear este vínculo con la divinidad y con la espiritualidad, para crear conexiones profundas con el ser interior. Se utilizaba en ritos, rituales y ceremonias para conectar con los dioses, con la naturaleza, para expresar en el sentido más profundo de la palabra. La danzaterapia, además de basarse en estas danzas antiguas, las cuales se encargaban de conectar con lo interior y con el ser superior, también se basó en la danza expresionista. Esta surgió aproximadamente en el año 1900 y su surgimiento se debe a una contraposición del ballet. Estaba completamente en contra de esta forma de danza tan estructurada y tan jerarquizada. Entonces se le da la oportunidad a esta forma de expresión, por eso es expresionista, se encarga de expresar lo que lleva adentro, se encarga de exponer el ser interior que tenemos. Una bailarina muy representante de este movimiento es la bailarina Mary Wigman. Después llega la danza moderna, que le precede a la danza contemporánea. Esta fue representada principalmente por bailarinas como Doris Humphrey, Martha Graham o Isadora Duncan, bailarinas que aportaron muchísimo a la danza y que son parte de la historia. Ellas expresaban mucho a través del cuerpo y del rostro, principalmente emociones humanas o situaciones de la vida cotidiana, o situaciones que estaban ocurriendo en algún país o en algún sitio en donde ellas se encontraban. También utilizaban elementos de la naturaleza traducidos al cuerpo para poder expresar algo que ellas querían decir. La danzaterapia por parte de la danza se basó en estas danzas, la danza expresionista, las danzas antiguas y la danza moderna. Por parte de la psicología, en la psicoterapia. La psicoterapia es un tratamiento que ayuda a una persona con algún padecimiento a llevar un proceso de recuperación y de sanación, un proceso de rehabilitación. La psicoterapia se deriva de la psicología y utiliza herramientas de ayuda del psicoanálisis, del conductismo, del humanismo, de la gestalt y del cognitivismo. La danzaterapia es un tipo de psicoterapia, la cual utiliza el cuerpo como medio de autoconocimiento, de reconocimiento, de conciencia de sí mismo, tanto física como emocional y cognitiva. Este tipo de herramienta completamente utiliza al cuerpo en conexión con la mente, trata de eliminar esta dualidad cuerpo-mente y trata de verlo como una unidad, al ser humano como un ser integral. Existen diferencias entre la danza-movimiento-terapia o la danza-terapia y la danza terapéutica. La danza terapéutica sí es utilizada para encontrar el bienestar físico y emocional, pero no es utilizada específicamente para tratar alguna situación. No se necesita una preparación como se necesita para ser un danzaterapeuta. Un ejemplo de danza terapéutica es la bailarina argentina María Fuchs. Ella implementó la danza creativa y ella se basaba en la libertad de expresión, que las personas que asistían a sus sesiones se sintieran libres de encontrar su propio movimiento y encontraran a través de ella la liberación emocional. La danza movimiento terapia necesita de una preparación específica para poder realizarla o para poder ejercerla. Por ejemplo, se necesitan estudios académicos o no académicos, como maestrías, posgrados, diplomados, certificaciones o la práctica constante. El primer paso y el primer proceso por el que se debe de pasar es el de conocerse a sí mismo, conocerse en su totalidad, ser consciente de sí mismo y del entorno en el que se está. Conocer creencias, las propias creencias, ideologías, actitudes, aptitudes, comportamientos, personalidad, conocerse y conocer el entorno en el que se está, la identidad individual y la identidad colectiva. El segundo paso es la interacción y el conocer otros cuerpos, comunicarse con otros cuerpos y ver cómo interactúan, conocer al otro, conocer la otredad. Y finalmente se requiere de una supervisión de 600 horas de trabajo. Una de las herramientas utilizadas por la danzaterapia es el análisis de movimiento del bailarín y coreógrafo Rudolf von Laban. Él utilizaba 4 elementos de análisis, los cuales son body, que significa cuerpo. Este es utilizado principalmente para saber qué parte del cuerpo se mueve. El siguiente es effort, esfuerzo, el cómo se mueve. Space, que es espacio, dónde se mueve. Y finalmente shape, forma. ¿Por qué se mueve?
La sesión de danzaterapia es muy similar a una sesión psicológica. Existe un terapeuta y un paciente. El terapeuta debe de observar y analizar lo que está sucediendo con el paciente y el paciente expresa lo que le está sucediendo, por lo que está pasando o cómo se siente. En la sesión psicológica el paciente verbaliza lo que le está pasando, le transmite al terapeuta a través de la palabra lo que pasó, lo que está pasando y lo que espera del futuro. Alguna situación que le provoque algún sentimiento negativo o positivo o le represente algún trauma, que verbalice, siempre va a verbalizar. A veces pueden utilizarse otras técnicas como escribir, como dibujar, colorear o sí utilizar el cuerpo para hacer alguna actividad, sin embargo no se vuelve el principal foco de atención. Aunque el psicólogo sí analiza la postura o la comunicación no verbal del paciente, si tiene una postura abierta, una postura cerrada, si hace contacto visual o evade completamente, si está mirando fijamente un punto o está mirando hacia abajo, todo eso comunica. El cuerpo comunica lo que la mente no dice, ¿no? O sea, lo que no podemos verbalizar. Nuestro cuerpo siempre va a exteriorizar lo que está dentro. Entonces, lo que utiliza el danzaterapeuta sí es esa comunicación no verbal, sí es lo que el paciente está expresando, pero a través del movimiento. El terapeuta tiene su espacio de terapia, como el psicólogo también lo tiene, que puede tener unos sillones, puede tener unas sillas, puede ser un escritorio. El danzaterapeuta tiene su espacio abierto para que el paciente tenga esa posibilidad de moverse en él, de transitarlo. El danzaterapeuta debe de analizar, debe de observar qué es lo que hace el paciente con ese espacio, por dónde se mueve, cómo utiliza esos desplazamientos, si se mueve solo en una parte del espacio, está muy lejano o está muy cercano. Sus movimientos son curvos, son solo lineales, son cortados, son fluidos, son pequeños, son grandes, solo mueve una parte del cuerpo, qué parte del cuerpo inicia por mover, si existe algún bloqueo también en alguna zona del cuerpo, una parte que no mueve o le cuesta trabajo. Entonces todas estas cosas las tiene que analizar. Me parece muy similar como las pruebas psicológicas, como la de el árbol, la casa, la persona o la persona bajo la lluvia, en donde se analiza en qué parte de la hoja sitúa el dibujo, si lo hace muy grande el dibujo, lo hace pequeño, por qué parte del cuerpo empezó a dibujarla, si existe una parte del cuerpo que resalta u omitió alguna parte del cuerpo. Todo esto comunica en el espacio de la hoja. Lo mismo sucede en un espacio donde está el paciente. Hay que analizar toda esa parte para llegar a una conclusión, para comprender qué es lo que está sucediendo con el paciente. El terapeuta tiene la capacidad de intervenir el espacio. Para tener este proceso empático, primero el terapeuta debe de observar al paciente y después comenzar a intervenir y entender su movimiento, hablar su lenguaje y empezar a moverse con el paciente para llegar a este proceso de empatía kinestésica. Después de todo este proceso, el terapeuta comienza a enseñarle, sin imponerle, enseñarle un nuevo vocabulario de danza. Si el danzaterapeuta observa que existe un bloqueo, por ejemplo, puede ser en la zona superior del torso, el terapeuta, ya al crear este proceso de empatía, las neuronas espejo comenzarán a trabajar y el paciente va a ir cediendo. Entonces le va a enseñar este nuevo vocabulario de, bueno, vamos a mover los hombros. Y entonces el paciente puede que poco a poco vaya cediendo esa movilización también de los hombros a través de esta comunicación no verbal, a través de este diálogo recíproco, en donde uno no es más que el otro, sino se sitúan al mismo nivel. Entonces empieza este diálogo que le enseña una nueva forma de moverse y entonces, ¿qué sucede? Cuando el paciente incluye estas nuevas formas de moverse, comienza a ver que existen muchas posibilidades. El trabajo de un psicólogo es enseñarle al paciente que existen no solo opción A, sino existen opción B, C, D ante una situación, la forma de ver las cosas, de resolverlas. Entonces le enseña a través de la terapia
ese mundo de posibilidades. Lo mismo sucede con el movimiento. Te enseño un mundo de posibilidades que existe a través del cuerpo. Ahora, todo lo que pasa en nuestro cuerpo también influye en nuestra mente. Así es como funciona. A través de este desbloqueo de alguna parte del cuerpo, se enseña también a desbloquear algo en la vida. Entonces, lo que se incorpora en el cuerpo se incorpora en la mente y por ende en la vida. Finalmente se tiene que cerrar con algo positivo. El paciente no puede quedarse en un estado de crisis o en un estado emocional negativo. Se le tiene que dar ese cierre para que el paciente integre de manera adecuada todo lo que ha recibido en la sesión y pueda reintegrarse a su vida cotidiana de la mejor manera posible.